Ok, ejercicio número 1 de descomposición de vectores. Determine los componentes de A. Entonces, vamos a encontrar los componentes de A tanto gráficamente como analíticamente, tanto en un plano cartesiano como también en cálculos. Ese es nuestro principal objetivo. Cuyo módulo, el módulo recordemos que es el tamaño del vector. El tamaño del vector va a ser 10 metros. Entonces ahí está el módulo o la magnitud o el tamaño del vector. Tiene tres nombres. Es 10 metros. Perfecto, ahí está con otro color. Y con otro color tenemos el dato de la dirección. La dirección nos dicen que es respecto al eje X. Entonces vamos a medir la dirección, el ángulo respecto al eje X. Y nos dice que es 30. Entonces ahí está separado por colores para una mejor comprensión, para separar las ideas y no confundirnos. Ahí está el primer ejercicio. Solución. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar en un plano cartesiano al vector. ¿Cuál vector? El vector A. Lo vamos a graficar, lo vamos a acomodar. Perfecto. Lo acomodamos y según eso vamos a hacer la descomposición. Genial, ahí lo tenemos. Perfecto, nos hemos adelantado. Ahí está el plano cartesiano con los ejes X y Y. Y acá, este que estamos manipulando, manejando, moviendo, es el vector A, cuyo tamaño recordemos que es 10 metros. Todo esto lo podemos tratar de hacer equivalente tal vez en la hoja de papel a 10 centímetros, ¿verdad? Para tener un gráfico mucho más acorde a la realidad. Entonces una escala 10 centímetros que sean para mí 10 metros. O simplemente lo podemos graficar tal y cual lo vemos haciendo un aproximado. Genial, entonces ahí está el vector de 10 metros que está graficado en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Recordemos que son 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante. A ver, vamos a utilizar este puntito rojo. Este es el primer cuadrante del plano cartesiano. Este es el segundo cuadrante, tercero, y este es el cuarto. Entonces nos conviene siempre, si es que nos dan un vector así como así, graficarlo en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque tanto el eje X como el eje Y van a ser positivos, entonces me conviene manejar valores positivos. Perdón. Ahí está, me conviene manejar valores positivos, por eso lo estoy graficando. Listo. Ahora, ¿de dónde a dónde mido los 30 grados? Lo podría hacer desde el eje Y hasta que choque con el vector. Del eje Y hasta que choque con el vector o del eje X hasta que choque con el vector A. ¿Cuál vamos a elegir? Acá está, es la parte verde del enunciado. Nos dice que debemos medir los 30 grados, pero respecto o desde el eje X. Entonces parto del eje X, ahí está mi puntito rojo. Parto del eje X y mido los 30 grados hasta chocar con el vector. Esa es la dirección del vector. Entonces tal vez lo pueden hacer o lo puede hacer con un transportador, ¿verdad? Ahí lo utilizamos para obtener algo mucho más preciso. Listo, ahí está. Ya está graficado. Ahora vamos a hacer la descomposición que ya estaba adelantada en el mismo gráfico. Entonces vamos a trazar con línea segmentada o tal vez con lápiz un poquito más suave para diferenciarlo porque son simplemente líneas auxiliares. Desde el final del vector A, vamos a señalarlo con este puntito rojo, desde el final del vector A hasta que choque con el eje Y. ¿Y cómo es esa línea segmentada? Nótese que es paralela al eje X, paralela, es decir, la misma dirección, horizontal, horizontal. Hacemos algo similar con la otra línea auxiliar segmentada.
Entonces voy a dibujar una línea auxiliar segmentada desde el final de A, del vector A, hasta que choque con el eje X. Entonces ahí está. Desde el final del vector A hasta que choque con el eje X. Entonces ahí estamos haciendo la descomposición gráfica. Perfecto. Ahora, los componentes, o las componentes también les dicen, los vectores componentes de A van a ser desde el origen de coordenadas, que coincide con el origen del vector, hasta esa intersección que acabamos de encontrar con nuestra línea auxiliar y el eje Y. Es importante que dibujemos estas dos componentes, no lo podemos dejar así. Entonces vamos a dibujarlo aquí con otro color. Esa sería la componente. ¿La componente de quién? La componente del vector A en el eje Y. Ahí está. Esta otra sería la componente de también el vector A, porque ambas dependen del tamaño de A y de la dirección de A, pero sobre el eje X. Entonces no lo podemos dejar así. Le vamos a dar el nombre. Entonces esta que está vertical y verde hacia arriba, ese es el componente de A en Y, o A sub Y le vamos a denominar. A sub Y, ahí está A sub Y. Este otro de acá abajo es el componente de A también, pero en X. A sub X lo vamos a nombrar. Esta que acabamos de hacer es la descomposición gráfica de un vector. Entonces lo descomponemos tanto en X como en Y. Perdón. Ahí está. Ahora vamos a hacerlo de manera analítica, con cálculos. ¿Ok? Entonces, segundo paso, determinar analíticamente los componentes A sub X y A sub Y, por supuesto. Ahí está. Entonces la formulita la vamos anotando. Entonces, para los componentes del vector A, que son A sub X y A sub Y, vamos a primero que nada reemplazar el tamaño o magnitud o módulo del vector principal. Recordemos que el vector principal es A. Lo descomponemos. Entonces anoto primero que nada tanto para A sub X como A sub Y el módulo o magnitud o tamaño del vector principal, que es, según el enunciado, 10. ¿Ok? 10, ahí están los 10. Ahora tengo que elegir sabiamente entre dos opciones. Solo dos opciones tengo. Una que va a ser coseno, es una función trigonométrica, coseno, o sin, o también le colocan sen, también me da cualquiera, los dos son lo mismo. Sin vamos a colocar esta vez. Entonces, o la función coseno o la función seno es la que tengo que elegir. Si uso en A sub X seno o sin, en A sub Y voy a elegir o voy a tener que utilizar coseno. Si primero que nada en A sub X uso coseno, en A sub Y tengo que usar seno, sin. Entonces, o uso uno o uso el otro, pero no uso los dos al mismo tiempo. Más que todo si nos enfocamos a un ángulo, que es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a elegir entre sin o cos, entre seno y coseno. ¿Cómo lo elegimos? Muy bien, entonces, lo más sencillo posible. Acá está trazado el ángulo. Recordemos que el ángulo de 30 ha sido trazado desde el eje X hacia el vector. Desde el eje X hacia el vector. Del eje X al vector. Nótese con quién estamos haciendo contacto, con quién está haciendo contacto el ángulo. Con X. Por tanto, A sub X, cuando hay este contacto directo con el ángulo, vamos a utilizarlo con la función coseno. Entonces, con toda la seguridad del mundo, me vengo por acá y le coloco coseno. Y obviamente para A sub Y va a ser sin seno, la función seno. Pero coseno ¿de quién? Tenemos que complementar con el ángulo.
de 30 grados. Ahí está. Y sin va a ser con el ángulo de 30 grados también. Repetimos. ¿Por qué estamos eligiendo coseno y no seno? Simplemente porque el ángulo como tal ha sido trazado desde el eje X. Entonces A sub X va a ser con coseno. Si el ángulo hubiese sido trazado o dibujado desde el eje Y, de esta manera como estamos fijándonos en la pantalla, A sub Y hubiese sido con la función coseno. Pero no, está trazado desde el eje X. Repito, como es desde el eje X, A sub X va a ser con coseno. Como el ángulo está trazado desde X, A sub X va a ser con coseno. Ahí está. Y al otro simplemente le coloco seno. Y punto. Bien, entonces hagamos los cálculos. Recordemos que la calculadora tiene que estar en el modo DEC. No así en RAD, tampoco en GRAM. Estos son modos de manejar los ángulos. Entonces siempre DEC para que no haya ningún problema. 10, colocamos 10 por coseno de 30. Suele aparecer como radical, pero hay una tecla que nos ayuda a cambiar a decimales. Entonces aquí vamos a redondear el resultado. 2.66. Luego tenemos 0.254038. Enseguida lo vamos a redondear. Por otro lado, 10 por seno de 30 sale 5. Entonces no hay nada que redondear. Redondeamos este de acá. Redondeamos a dos decimales. Vale decir que esa es mi cifra en cuestión. No sé si mantenerla como 8.66 o subirla a 8.67. Nos fijamos quién está al lado del último 6. Tenemos un 0. Como es un número inferior a 5, entonces mantenemos como 8.66. Si fuera un 1, ahí estamos anotando el 1, mantenemos 8.66. Si fuera un 2, mantenemos. Un 3, mantenemos. 4, mantenemos. 5, ok. Pero al lado del 5 tengo más información. Entonces, si hago una tablita, yo sé que estamos más cerca, esta cantidad está más cerca del 8.67 que del 8.66. Entonces, tendríamos que redondear a 8.67. Más aún, si la cifra al lado del 6 en cuestión es 6, es 7, o es 8, o 9, redondeamos a 8.67. Pero el número original era 0, entonces lo redondeamos acá al lado, colocamos 8.66. Pero no lo puedo dejar así. Recordemos que estamos analizando, nos fijamos en el enunciado, metros. El tamaño es el que estoy analizando. Entonces me vengo por acá y le coloco las unidades como tal. Ahora, si no hubiese unas unidades que están plenamente identificadas en el ejercicio, tenemos que colocar U de unidad, nada más. Por tanto, los resultados finales, tanto de la componente A sub X o el componente A sub X como el componente A sub Y son 8.66 metros uno y el otro va a ser 5, nada que redondear. 5 metros, y eso sería todo en este primer video de descomposición de vectores.